para darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad hoy nuevamente, por darnos respiración y darnos vida, y darle las gracias, que nos bendiga, que abra la ventana de los cielos para cada uno de los familiares de los diputados que estamos en la comisión primera, y para todos los que estamos en la plenaria, y para todo el pueblo de Bolívar, que Dios es bueno y que Él es el que nos guía, y para agradecerle a todos los colegas por estar hoy aquí presentes. Secretario, llame a lista y verifique el coro. Sí, señor presidente, muy buenos días para todos y todas. Se cita a los honorables diputados y diputadas electas para el periodo 2020-2023, perteneciente a la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, para que asistan a la 19ª sesión el día de hoy, 29 de septiembre del 2020, siendo las 10:11 de la mañana. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Anotado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavide Aguas. Presente. Partido Conservador, Juan Mejía López. Presente. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Buenos días, Juan Puente, presente, señor secretario. Anotado, sí, señor. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente, señor secretario. Anotado, doctora Sofía. Partido Centro Democrático y Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señor secretario. Anotado, doctor Mario. Presidente, para informar si hay quórum. Gracias, señor secretario. Para dar constancia que nos está acompañando el presidente de la Asamblea, doctor Jorge Rodríguez Sosa, la doctora Ana Castro, diputada, y la doctora Alicia Peña. Por favor, léase el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, correspondiente a la 19ª sesión de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, hoy martes 29 de septiembre del 2020. Orden del día, primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 018 del 24 de septiembre de 2020. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para tercer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817 y se dictan otras disposiciones. Quinto, proposiciones y varios. Leído, señor presidente, el orden del día. Gracias, señor secretario. Leído el orden del día, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el orden del día leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Presente. Apruebo, perdón, apruebo. Anotado, sí, señor. Juan Mejía López. Presente. Aprobado, yo. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Que Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el orden del día, señor secretario. Anotado, doctor Mario. Presidente, para informar si aprueban el orden del día. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día, por favor. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el punto número 2, lectura y aprobación del acta 018 del 24 de septiembre del 2020. Presidente, el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados pertenecientes a la Comisión Primera. Gracias, señor secretario. En vista que en las actas se encuentran los correos de cada uno de los diputados para su aprobación, se pone a consideración de la comisión para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el acta enviada a sus correos. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Sí, señor, anotado, gracias. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado.
Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Que Ricardo aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobada el acta, señor secretario. Anotado, sí, señor. Muchísimas gracias. Presidente, para informar si la aprueban. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el punto número 3, comunicaciones. ¿Existen comunicaciones en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones en secretaría. Continúe con el orden del día, por favor. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 4, estudio y aprobación del proyecto de informe para tercer debate del proyecto de ordenanza, por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817 y se dictan otras disposiciones. Gracias, señor secretario. ¿Existe proyecto de informe en la secretaría? Sí, señor presidente, hay proyecto de informe en secretaría. Proceda con la lectura, por favor. Sí, señor. En septiembre 29 del 2020, señores, Asamblea Departamental de Bolívar. Tiene el uso de la palabra doctor Juan Puente. Gracias, presidente. Presidente, era para solicitar si me autoriza el retiro de este debate, toda vez que no puedo presentar impedimento que fue aprobado en plenaria. Muchas gracias, señor presidente. Listo, diputado, tiene toda la autorización de la plenaria. Siga, señor secretario. Sí, señor presidente. Señores, honorable Asamblea Departamental de Bolívar, Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, atentamente, doctor Juan Mejía López, presidente. Referencia, proyecto de informe de comisión para tercer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúan unas incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817 y se dictan otras disposiciones. Apreciado presidente y honorables diputados, en cumplimiento a la designación hecha por la mesa directiva de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar y de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política de Colombia y el reglamento interno de esta corporación, artículo 158, nos permitimos poner a consideración de esta comisión el proyecto de informe de ponencia positiva para tercer debate. Para tercer debate al proyecto ordenanzal. Primer punto, la plenaria de la Duma departamental en primer debate se pronunció favorablemente sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia de la presente ordenanza. En el segundo debate, posterior a un estudio detallado y pormenorizado del contenido del proyecto, tanto la Comisión de Presupuesto como la plenaria, se coincidió y se concluyó que dicho proyecto de ordenanza debe quedar con la adición y modificación realizada en cuanto al título, adicionándole y se dictan otras disposiciones. En relación con el preámbulo y articulado de dicho proyecto de ordenanza, no hubo modificación alguna y debe quedar tal como quedó plasmado en el respectivo informe de comisión, el cual fue socializado y aprobado en primera instancia por la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público y posteriormente aprobado por la plenaria de la Duma departamental, quedando solamente pronunciarnos en esta instancia del trámite sobre la conveniencia de que el proyecto de informe sea aprobado en tercer debate y se adopte tal y como se aprobó en segundo debate de la plenaria. Debido a lo anteriormente expuesto, se presenta el presente proyecto de informe de comisión y se propone a los miembros de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público darle tercer debate favorable y en consecuencia adoptar este proyecto tal y como fue aprobado en segundo debate, para así cumplir a cabalidad con el trámite del proyecto presente, doctor Abel, y permitir que éste se convierta en ordenanza departamental de gran beneficio para los bolivarenses. Atentamente, Mario del Castillo, Elkin Benavide, ponente. Leído, señor presidente, el proyecto de informe. Gracias, señor secretario.
Leído el proyecto de informe, se pone a consideración. Juancho, presente, estoy presente. Dejo constancia que está el doctor Hernando Padaví. Sí, señor. Leído el Anotado. proyecto de informe, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el proyecto de informe leído. Paso a lista, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Anotado, sí, señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Discúlpeme, doctor, no lo escuché. Elkin Apruebo. Antonio Benavide. Anotado, sí, Apruebo. señor. Sí, señor, anotado. Juan Mejía López. Apruebo. Bueno, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo el proyecto de informe de comisión, señor secretario. Anotado, sí, señor. Presidente, para informar si aprueban el proyecto de informe. Gracias, señor secretario. Por favor, léase el articulado. Sí, señor presidente. Artículo primero, incorporar en el presupuesto general de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 recursos por la suma de 3.507.611.817. Aclaro que la cifra está en letras y en números, según el siguiente detalle. Al respecto, tenemos un cuadro en la primera fila del hace alusión al presupuesto de ingresos. Seguidamente está compuesto por 3 columnas, la primera de ellas hace alusión al rubro, la segunda descripción y la tercera al valor. En la primera fila de esta está ingresos totales con su correspondiente código de rubro por valor de 3.507.611.817. La segunda fila está recursos de capital con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila está recursos del balance con su correspondiente código de rubro por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila está recursos de forzosa inversión salud con su correspondiente código de rubro por valor de 3.507.611.817. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo anterior, distribúyase en el presupuesto de ingresos sector salud la suma de 3.507.611.817. Aclaro nuevamente que la cifra está en letras y en números. Así, encontramos un cuadro que tiene 3 columnas. La primera de ellas hace alusión al código, la segunda al nombre del rubro y la tercera al valor. En la primera fila encontramos ingresos fondo de salud con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila tenemos ingresos de capital fondo de salud con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila está recursos de balance con su correspondiente código, no tiene valor. En la siguiente fila, superávit fiscal con su correspondiente código, no tiene valor. En la siguiente fila, superávit fiscal de la vigencia anterior con su correspondiente código, no tiene valor. En la siguiente fila, recursos de forzosa inversión, paréntesis, con destinación específica, cierra paréntesis, con su correspondiente código sin valor. La siguiente fila, otros recursos de forzosa inversión diferentes al SGP, paréntesis, con destinación específica, cierran paréntesis, con su correspondiente código, tampoco tiene valor. En la siguiente fila, superávit fiscal de la vigencia anterior diferente a SGP, régimen subsidiado con su correspondiente código, tampoco tiene valor. En la siguiente fila, AB, impuestos a cigarrillos extranjeros, SSF, vigencia anterior con su correspondiente código, por valor de 612.413.630. La siguiente fila, ingresos adicionales de tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros SSF, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 1.237.418.792. La siguiente fila, derechos de explotación de juegos de apuestas permanentes o chance,
departamental SF vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 108.256.781. La siguiente fila, impuestos a ganadores, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 4.091.611. La siguiente fila, impuestos de lotería foránea, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 56.629.547. La siguiente fila, premios caducos, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 10.565.211. La siguiente fila, consumo de cerveza, paréntesis, IVA del 8% cerveza, cierra paréntesis, extranjera, con su correspondiente código por valor de 41.934.591. La siguiente fila, consumo de cerveza nacional, vigencia anterior por valor, con su correspondiente código por valor de 1.163.128.500. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 202.096.152. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacional, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 48.431.150. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuesto al cigarrillos extranjeros, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 9.089.448. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuesto a cigarrillos nacionales, vigencia anterior, con su correspondiente código por valor de 11.196. La siguiente fila, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifa de impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, con su correspondiente código por valor de 3.012.446. La siguiente fila, rendimiento financiero, ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos nacionales con su correspondiente código por valor de 19.289. La siguiente fila, rendimiento financiero, derechos de explotación de juegos, apuestas permanentes o chances, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 3.834.583. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuestos a ganadores, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 30.357. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuestos de lotería foránea, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 564.870. La siguiente fila, rendimiento financiero, premios caducos, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 125.658. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuesto de cerveza extranjero, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 356.413. La siguiente fila, rendimiento financiero, consumo de cerveza, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 3.531.122. La siguiente fila, rendimiento financiero, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 1.774.532. La siguiente fila, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacional, vigencia anterior con su correspondiente código por valor de 295.795. La siguiente fila, rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, vigencia anterior por valor de 15. La siguiente fila, rendimiento financiero, IVA sobre licores, vinos y aperitivos similares cedido a departamentos, vigencia anterior con su correspondiente código, valor 129. Artículo 3º. Acredítese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar recursos para la vigencia 2020 la suma de 3.507.611.817. Aclaro que dicha cifra está en letras y en números. Así, al respecto encontramos un cuadro con 3 columnas. La primera de ellas hace alusión al código presupuestal, la segunda la descripción y la tercera al valor. En la primera fila de este cuadro encontramos Secretaría de Salud con su correspondiente código presupuestal por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila es recursos del balance con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila, gastos de inversión con su correspondiente código por valor de 3.507.611.817. Artículo 4º. Desagréguese en el presupuesto de gastos del Departamento de Bolívar, sector salud, la suma de 3.507.611.817
Aclaro que dicha cifra está en letras y en números. Sin situación de fondos así, tenemos un cuadro con 4 columnas. La primera de ellas es alusión al código, la segunda al nombre del rubro, la tercera al nombre de la fuente y la cuarta al valor. En la primera fila encontramos gastos totales del Fondo de Salud con su correspondiente código, no tiene nombre de fuente, por valor de 3.507.611.817. La siguiente fila tenemos régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente no tiene nombre, por valor de 3.507.611.817. En la siguiente fila está transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente AB, impuesto a cigarrillos extranjeros, vigencia anterior por valor de 612.413.630. La siguiente fila está transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, el nombre de la fuente es ingresos adicionales, tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior, por valor de 1.237.418.792. La siguiente fila tenemos transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código. El nombre de la fuente es derechos de explotación de juegos de apuestas permanentes o chances departamental, vigencia anterior, por valor de 108.256.781. La siguiente fila está transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código. El nombre de la fuente es impuesto a ganadores, vigencia anterior, por valor de 4.091.611. La siguiente fila está transferencia, régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impuesto de lotería foránea, vigencia anterior por valor de 56.629.547. La siguiente fila está transferencia, régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, premios caducos, vigencia anterior por valor de 10.565.211. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impuesto al consumo de cerveza, paréntesis, IVA del 8% de cervezas extranjeras, vigencia anterior, por valor de 41.934.591. La siguiente fila está transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente es Infoconsumo de cerveza, paréntesis, IVA del 8% de cerveza nacional, vigencia anterior con su por valor de 1.163.128.500. La siguiente fila está transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos extranjeros, vigencia anterior, por valor de 202.096.152. La siguiente fila está transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacionales, vigencia anterior, por valor de 48.431.150. La siguiente fila de transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, el nombre de la fuente de rendimiento financiero, impuesto a cigarrillos extranjeros, vigencia anterior por valor de 9.089.448. La siguiente fila de transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, el nombre de la fuente de rendimiento financiero, AB, impuesto a cigarrillos nacional, vigencia anterior, por valor de 11.196. La siguiente fila de transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, ingreso adicional, tarifa de impuesto al consumo de cigarrillos extranjeros, vigencia anterior por valor de 3.012.446. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, derecho de explotación de juegos de apuestas permanentes de chance por valor de 3.834.583. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto a ganadores, vigencia anterior por valor de 30.357. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, impuesto de lotería foránea, vigencia anterior por valor de 564.870. La siguiente fila tenemos transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimientos, premios caducos, vigencia anterior por valor de 125.658. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado, nombre de la fuente, impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos nacional, vigencia anterior por valor de 295.795. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código, nombre de la fuente, rendimiento financiero, monopolio de licores destilados extranjeros, vigencia anterior por valor de 15. La siguiente fila, transferencia de régimen subsidiado con su correspondiente código por
nombre de la fuente, rendimiento financiero, IVA sobre licores, vinos, aperitivos y similares, cedido a departamento, vigencia anterior por valor de 129. Artículo 5º, esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído, señor presidente, el articulado. Presidente, leído el articulado. Gracias, señor secretario. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el articulado leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. Aprobado. Anotado, sí, señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo el articulado leído, señor secretario. Anotado, doctor Mario. Muchas gracias. Presidente, para informar si lo aprueban. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda con la lectura del preámbulo. Sí, señor presidente. El preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley número 111/1996 y la Ordenanza 275 de 2019, ordena. Leído, señor presidente, el preámbulo. Gracias, señor secretario. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Sí, señor presidente, el título es el siguiente, por medio del cual se efectúan las incorporaciones de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.507.611.817. Aclaro que la cifra está en letras y en números. Y se dictan otras disposiciones. Leído, señor presidente, el título. Leído el título, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Presidente, para informar si lo aprueban. Gracias, señor secretario. Desea esta comisión que este informe pase a plenaria para ser leído en tercer debate. Paso lista, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Ricardo Villadiego, aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Presidente, para informar si lo aprueban. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el punto número 5, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en la secretaría? No, señor presidente, no hay proposición en secretaría. ¿Hay algún diputado que tenga alguna proposición? Si no, continúe con el orden del día, señor secretario. Presidente, para informar, está agotado el orden del día. Gracias, señor secretario. Agotado el orden del día, se da por concluida la sesión. Se le da gracias a cada uno de los colegas
Que Dios los bendiga y me los colme de bendiciones. Y nos vemos a las 4 de la tarde en la sesión, la plenaria. Gracias.